A 2 semanas de la segunda vuelta, un lamentable hecho sacude la campaña electoral en Perú. 16 personas fueron asesinadas, entre ellas 2 menores de edad, en una de las zonas más conflictivas. Trajo de vuelta los peores recuerdos que tiene el país: el terrorismo. Porque el principal sospechoso de esta masacre, por lo menos para las autoridades, es Sendero Luminoso, o lo que queda de esta desarticulada guerrilla, hoy convertida en un grupo ligado al narcotráfico. Tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo condenaron la matanza, que podría afectar de alguna forma el desenlace de esta contienda electoral, la más polarizada de los últimos años en Perú, pero también la que menos interés genera en el electorado. Por eso el miedo y el terror de este ataque podría contribuir aún más a la abstención este próximo 6 de junio. Algunos sectores proyectan que este atentado beneficiará a la candidata de la derecha, mientras que otros lo ven como un hecho del cual el aspirante de izquierda podría sacar más ventaja. Pero eso dará lo mismo si no se pone atención al narcoterrorismo que ha golpeado por décadas a esta zona denominada como el Braem, totalmente abandonada por el Estado y donde la única justicia es la que imponen los grupos del crimen organizado. Soy Mario Arriagada, aquí comienza Conexión Global. Bueno, pero ¿qué pasó este domingo por la noche en Perú con este atentado a que muchas autoridades atribuyen a Sendero Luminoso, esta guerrilla que nació en la década de los 80? Lo vemos en el informe de Estefanía Bustamante. El nombre de la guerrilla más violenta en la historia de Perú volvió a ocupar las portadas de los principales medios de prensa y encendió los miedos en el país. Porque hoy Sendero Luminoso, lo que queda de este grupo, sería el responsable de una masacre que irrumpió en plena campaña electoral. Como consecuencia de la incursión terrorista, fueron asesinados por proyectiles de armas de fuego, armas blancas, fuego y objetos contundentes, entre ellos 2 niños calcinados. El grupo terrorista que controla la conflictiva zona del Braem estaría detrás del asesinato de al menos 16 personas, luego que en el lugar se encontraran panfletos con consignas alusivas a miembros activos de Sendero Luminoso. Por la insanía, por la crueldad con la que se ha practicado, por el número de víctimas, nos hace recordar los años más horrendos del terrorismo en el Perú. Nunca más Keiko Fujimori decía los panfletos que invitaban a abstenerse de la segunda vuelta presidencial. Y es que el padre de la candidata, Alberto Fujimori, se enfrentó en los 90 al movimiento subversivo. Sectores de derecha vincularon el incidente con Pedro Castillo por su supuesta cercanía con Movadef, el brazo político del grupo terrorista. Mi eterna solidaridad a las familias de las víctimas que acaban de ser asesinados. Quien imita su voto a favor de Keiko Fujimori es traidor. Advertencia que hizo hace solo 2 semanas la camarada Vilma, una de las voceras de Sendero Luminoso y quien llama a no votar por la hija del expresidente Alberto Fujimori, quien encarceló a su líder Abimael Guzmán en los 90. Lamento profundamente que nuevamente actos sangrientos estén ocurriendo en nuestro país. Quiero expresar mis profundas condolencias. Abimael Guzmán fue detenido en medio de la Operación Victoria, conocida como la captura del siglo, y que hasta el día de hoy tiene al líder terrorista cumpliendo cadena perpetua en la prisión de la base naval del Callao. Bueno, pero ¿qué es esta zona del Braem? Braem es una sigla, significa Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, y también conocida como el Valle de la Droga. Aquí está ubicada esta zona, como les decía, que comprende y se extiende por las regiones del Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Junín. Es una de las zonas, como les decía, más conflictivas en Perú, porque acá todavía está operando grupos que se dividieron después de la renuncia a las armas de Sendero Luminoso, que actualmente es una guerrilla, podríamos considerarla, que trabaja o que está ligada al narcotráfico. Se estima que aquí en esta zona del Braem se cultiva más de la mitad de la coca que produce Perú. Y entonces esta es una zona que ha estado, como les decía, muy
desamparada, muy abandonada por el Estado, también una zona muy pobre, muy aislada de Perú, y que por lo general se producen este tipo de ataques en Perú y que son protagonizados, como les decía, por este grupo terrorista o lo que queda del grupo terrorista Sendero Luminoso. Y para conversar más sobre este tema y también sobre las consecuencias políticas que podría tener este hecho, vamos a tomar contacto desde Lima con Rubén Vargas, ex ministro del Interior del gobierno del actual presidente Francisco Sagasti, también funcionario de otros gobiernos, de otros presidentes de Perú, como Pedro Pablo Kuczynski. Rubén, muchas gracias por acompañarnos hoy día en CNN Chile, en Conexión Global, y partir comenzando que nos describas un poco cómo es esta zona del Braem, por qué es tan conflictiva en Perú. Mario, muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Bueno, yo quiero empezar, si me permites, haciendo no sé si una corrección, pero lo que tenemos en el Braem no es el grupo terrorista Sendero Luminoso. El grupo terrorista Sendero Luminoso que azotó el Perú en la década de los 80, los 90 e inclusive hasta el año 2012 fue liquidado militarmente y ahora pretenden ejecutar una estrategia más bien política a través de uno de sus brazos políticos, valga la redundancia, conocida como el Movadef. Lo que tenemos en el Braem, que en efecto, como tú has señalado, es una de las cuencas cocaleras más extensas que tiene el Perú, de donde se procesa un poco más del 60% de las drogas cocaínicas en el Perú. Tenemos un grupo terrorista que se escindió, se partió, rompió con ese sendero luminoso que conocimos en los 80 y los 90 y que ahora tiene una propia estructura militar, que tiene una propia estructura armada, tiene una propia, un propio ideario y desconocen a lo que Sendero Luminoso llama el pensamiento Gonzalo. Estamos hablando de un grupo terrorista que no pretende tomar el poder, sino básicamente que utiliza el método de la propaganda, de la acción como propaganda, y a través de acciones terroristas como la que ahora estamos lamentando, de esta masacre, de este asesinato colectivo, intentan involucrarse en la agenda política del Perú, intentan dar el mensaje de que ellos controlan una parte del territorio del Braem, donde precisamente se realiza el negocio del tráfico de drogas. Entonces, es otro grupo terrorista, por llamarlo de alguna manera, estamos frente a una nueva cepa terrorista, no la de Sendero Luminoso. El Braem, en efecto, es la confluencia de 4 o 5 regiones acá en el Perú. La integran 69 distritos, pero en 9 de esos 69 distritos se concentra el 80-90% de la producción de drogas cocaínicas. Es una región, en efecto, lamentablemente, con muy escasa presencia del Estado, donde la población rural no tiene los servicios básicos, las brechas sociales están muy por encima del promedio nacional, y eso ha facilitado para que estas economías ilegales echen raíces bastante profundas. Es un trabajo muy fuerte, inmenso, el que va a tocar precisamente al nuevo presidente, al que salga electo como presidente en los próximos días. Pero Rubén, en ese sentido, porque estos hechos no son nuevos, quizás este es uno de los ataques más mortíferos de los últimos 10 años, pero siempre antes de las elecciones, por lo menos grupos que se entiende que están ligados a Sendero, que se dividieron de esta guerrilla, están haciendo este tipo de atentados y ataques. ¿Por qué este ahora podría ser distinto? Y si crees tú que esto va a cambiar de alguna forma el panorama electoral de aquí al 6 de junio. Yo insisto que es un grupo terrorista distinto, porque, digamos, está en abierta oposición a lo que ha resuelto el Sendero Luminoso, que es seguir lo que ellos llaman el acuerdo de paz, la solución política, la amnistía general. El grupo terrorista que está operando en el Braem los identifica, los llama a Sendero Luminoso como capituladores, y ellos han decidido seguir con la llamada guerra popular. Pero ya no bajo el paraguas del pensamiento Gonzalo, que eso es lo que identifica a Sendero Luminoso. Y es cierto, en efecto, es casi cíclico que los
días previos a las elecciones generales o subnacionales, este grupo terrorista, como lo hizo Sendero Luminoso en su momento, suelen hacer acciones terroristas para estar en la agenda, para estar como parte de un golpe mediático. Y claro, esta vez las víctimas han sido civiles, entre mujeres y niños, en una de las zonas, en uno de los distritos del BRAE, que es altamente sensible precisamente por la presencia de narcotraficantes, por la presencia de cultivos ilegales de coca articulada a la cocaína. ¿Cómo va a repercutir esto en las elecciones? Bueno, en efecto, tenemos un panorama bastante crispado, muy polarizado, en el que cada uno de los candidatos y sus seguidores están pretendiendo tener una interpretación bastante conveniente para sus fines, y especialmente cuando sobre el candidato Castillo se señala de cercanías con personajes que tendrían algún nivel de vínculo, de relación con lo que fue Sendero Luminoso. Entonces, creo que alguna repercusión va a tener en la población. La memoria colectiva acá en el Perú respecto al terrorismo y a Sendero Luminoso todavía es fresca y eso genera sin ninguna duda algún temor. Pero vamos a ver cuáles son finalmente los resultados y mientras tanto el BRAE ha entrado con mucha fuerza en la agenda política, en la agenda de discusión y ojalá que podamos tener alguna propuesta más razonada, una propuesta más concreta de qué es lo que van a hacer, qué es lo que pretenden hacer en el BRAE para que finalmente se pueda terminar con este pequeño grupo terrorista, pero con un inmenso problema que tenemos ahí, que es el tráfico de drogas. Rubén, y el problema de que no exista el Estado, no esté presente el Estado de la forma más óptima en esta región, obedece a un tema de problemas de accesibilidad, que sabemos que es muy complejo ingresar a esta zona, pero también tiene que ver con el poder de fuego que tienen hoy día estos grupos narcotraficantes. ¿Cuántas personas hoy día integran este grupo disidente, podríamos decir, de Sendero Luminoso o escendido de Sendero? Mira, este grupo terrorista es bastante pequeño. Estamos hablando de no más de 150 hombres armados que tienen la ventaja de conocer el terreno muy al detalle, que tienen una ventaja, tienen una potencia de fuego importante. El armamento que utilizan es la que fue arrebatada de las patrullas de las Fuerzas Armadas que fueron emboscados en los últimos 10, 15 años y por supuesto también del mercado negro de las armas que le provee el propio narcotráfico. El BRAEM tiene una geografía bastante difícil, es una cadena de montañas de selva alta con nubosidad permanente que en efecto hace muy difícil las operaciones militares, por lo menos las operaciones convencionales, pero con la experiencia que se ha tenido los últimos 30, 40 años frente a Sendero Luminoso, sin duda que si la decisión política se toma con firmeza, yo tengo la esperanza, tengo el optimismo en que eso podría acabarse. Pero nuevamente quiero volver, desde mi punto de vista, el problema del BRAE, aun cuando es este grupo terrorista el que genera la noticia, el problema central es la producción de drogas cocaínicas en esa parte del país. Como les dije, estamos hablando del 70% de la cocaína que se produce en el país, que se exporta ilegalmente del país, sale de esa zona. Es una cadena de suministro de cocaína que ha estado operando desde los últimos 40 años, casi 50 años. Y eso ha hecho, por supuesto, que se complejice muchísimo y que la población rural se involucre en alguna de los eslabones del narcotráfico. La presencia del Estado, en efecto, es muy frágil, es muy débil y precisamente revertir esa situación es el gran reto que tendrá que asumir el próximo gobierno.
Rubén, y para terminar, tú estabas hablando de estas hipótesis o tesis que se han surgido respecto a posibles vínculos que tendrían miembros o cercanos de Pedro Castillo al brazo político de este grupo, o que quizá esto le podría beneficiar más a Keiko Fujimori. ¿Cuál es, a tu juicio, la hipótesis más creíble que hay hoy día en Perú respecto a qué hay detrás de este hecho? Porque recordemos que después de este ataque se encontraron panfletos donde se llamaba a abstenerse de esta votación, a no votar por la candidata de la derecha. ¿Cuál crees tú que es la hipótesis? ¿Por qué se comete finalmente este atentado? Bueno, como le dije, los atentados terroristas son cíclicos y especialmente en contextos electorales siempre se han presentado. Y los panfletos terroristas han tenido casi el mismo esquema, la misma estructura de rechazar las elecciones y condenar a uno u otro candidato que, de acuerdo a su lectura, les resultan peligrosos. Pero no creo que eso pueda repercutir significativamente en la tendencia del elector peruano de la votación final en la segunda vuelta. Como le digo, no es el primer hecho de esta naturaleza, sino se ha presentado en los últimos 15, 20 años en similares circunstancias. Lo que sí resulta claro es que en efecto hay muchos personajes que forman parte de la estructura partidaria del candidato Castillo, que en efecto han tenido, según la Policía Antiterrorista del Perú, según el Ministerio Público del Perú, han tenido algún nivel de vínculo, de relación con el Movadef, que es el brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso. Es más, uno de los congresistas electos del partido que lleva al profesor Castillo está empezando la audiencia en el Poder Judicial respecto a esa relación, a ese vínculo con el grupo terrorista. Entonces, digamos, elementos que hacen presumir de un vínculo, de una relación de algunos cuadros, de algunos miembros de este partido Perú Libre con el Movadef. Sí, sin duda, ahí están y son bastante claros, lamentablemente. Rubén Vargas, ex ministro del Interior de Perú, te quiero agradecer esta conversación con CNN Chile, que tengas una excelente jornada. Nos vemos. Gracias, buenas tardes. Bueno, y Sendero Luminoso, ¿cómo surge esta guerrilla? Bueno, son ya cerca de 70.000 los muertos que se han registrado en estas últimas 3 décadas, en esta batalla entre el gobierno y esta guerrilla. Vamos a ver los orígenes de este movimiento marxista, maoísta que surgió en América Latina en la nota de Laura Soto. Loco, tu 300. Enjaulado y con un clásico traje presidiario a rayas. Así fue presentado ante los peruanos Abimael Guzmán, el cerebro detrás de la más violenta guerrilla surgida en el país, responsable del terror que vivió Perú durante casi 2 décadas. Su nombre, Sendero Luminoso. Era 1980 y el país se preparaba para su primera elección presidencial postdictadura. Pero la alegría del retorno de la democracia duraría poco porque el grupo terrorista haría su violenta irrupción. Luminoso sendero transitamos, lucharemos sin tregua hasta el final. A diferencia de las otras guerrillas latinoamericanas que se influenciaron por la Revolución Cubana, Sendero Luminoso abrazó los principios del maoísmo para lanzar su lucha armada. Aquel año quemó las urnas y cédulas de votación en el pueblo de Chuschi, en el departamento de Ayacucho. No solamente era un partido comunista del Perú, marxista, leninista, maoísta, sino también una organización terrorista, también una organización con una ideología fundamentalista. Pero el 3 de abril de 1983 se gestó la primera masacre. Sendero Luminoso asesinó a 69 campesinos en el pueblo Santiago de Lucanamarca y sus alrededores. El pretexto, dar una sanción ejemplar y escarmiento a la población. Me han tirado en la cabeza hacha, cuchillo acá en mi cuello. Siempre decían, nosotros no podemos malgastar nuestras balas en campesinos miserables. Sobre uno estaban todos los cadáveres, niños, señoras gestantes. La lucha armada continuó en los sectores rurales, principalmente en la Sierra Central de Perú. Asesinatos masivos a civiles y políticos y la destrucción de fuentes de sustento económico. Los ataques se fueron expandiendo y acercando cada vez más a la capital. Llegaron una noche, como 50, los reunieron a todos en la plaza, Juicio Popular, y
abajo a todos. A partir de 1985 se gestaron apagones y atentados con autobomba en Lima, entre los que se destacan el ataque al canal Frecuencia Latina y el atentado de Tarata en el emblemático distrito de Miraflores. Con la llegada al poder de Alberto Fujimori, el Estado enfrentaría con otra estrategia al grupo terrorista, la inteligencia contrasubversiva. Así llegó la noche del 12 de septiembre de 1992, cuando se llevó a cabo la Operación Victoria, en la que se detuvo a Abimael Guzmán junto a gran parte de su cúpula. En el Perú no se usa ese uniforme para los presos. Era muy ilustrativo que se le presentara detrás de una reja para indicar que finalmente Sendero estaba siendo derrotado. Unos piensan que es una gran derrota. Sigan soñando, es simplemente un recodo. Un año tras su detención, el jefe de Sendero Luminoso admitió su derrota y suscribió un acuerdo de paz con el gobierno de Fujimori. Por problemas de dirección, la realidad objetiva de la lucha de clases le demanda bregar por un acuerdo de paz. El grupo comenzó a perder su acción militar y se dividió en distintos frentes, pero sus vínculos con el narcotráfico se intensificaron. Uno de los logros que se le reconoce al gobierno autoritario de Alberto Fujimori fue precisamente haber debilitado militarmente a Sendero Luminoso. No se llegó a exterminarlos del todo. Señor Guzmán, no fomente desorden. El 13 de octubre de 2006, Abimael Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, alrededor de 69.000 muertes dejó el conflicto armado interno en Perú entre 1980 y el 2000, considerada la época más brutal en su historia. Bueno, y para seguir profundizando sobre los orígenes de esta guerrilla, vamos a conversar ahora con Ponciano del Pino, antropólogo, historiador, académico de la Universidad Diego Portales. Ponciano, muchas gracias por estar con nosotros acá en CNN Chile. Y para añadir más información sobre el origen de Sendero Luminoso, ¿nos podría explicar cómo surge esta guerrilla y en qué se diferencia en otros grupos subversivos de acá América Latina, como las FARC en Colombia o otros movimientos que surgieron en el pasado en Nicaragua, por ejemplo? Buenas noches, Mario. Muchas gracias por la invitación. Y buenas noches igualmente a su audiencia. Antes de entrar tal vez al tema sobre Sendero Luminoso y sus orígenes y comparar con sus símiles en América Latina al menos, quiero que se entienda mi intervención en relación al contexto, a este doble contexto que motiva el interés por hablar sobre el tema de Sendero Luminoso, y es este contexto de esta acción armada que pasó este domingo pasado, así como el contexto de polarización extrema que vive el Perú a raíz de esta segunda vuelta, donde el miedo es un actor en sí mismo, y atizar el miedo sin duda es parte del juego político, o entra en el juego político que se vive ahora mismo. Sendero Luminoso es el nombre que tenía, es el Partido Comunista del Perú. Es parte del contexto de los 60, 70, que se enmarca en estas insurgencias armadas que se viven no solo en América Latina, sino en el mundo, en varias partes del mundo, al igual que de la mano de los movimientos anticoloniales igualmente que se viven, por ejemplo, en Argelia o en Vietnam. Y en los 60, Sendero Luminoso, su pretensión es constituirse en un partido que busque tomar el poder a través de las armas, y es el lenguaje que se comparte como parte de este proceso de radicalización ideológica y política que vive no solo el Perú y América Latina, sino es parte de un contexto mucho más global. La diferencia es que los movimientos insurgentes en América Latina tienen una inclinación más hacia, tienen un vínculo mucho más estrecho a la Unión Soviética en ese entonces, en este contexto
contexto de Guerra Fría que se vive, y Sendero Luminoso se reivindica como un partido maoísta, y desde una ortodoxia marxista, leninista y maoísta, que es interesante, y eso va a tener efectos concretos en la propia guerra. Es una ortodoxia comunista que, a diferencia de lo que pasa en el mundo, de los cambios que se van dando en el mundo en los 70, sobre todo desde el 75 hacia adelante, Sendero Luminoso plantea su guerra insurgente en contracorriente a esos cambios. Si pensamos en China, va cambiando con las reformas de Deng Xiaoping; en la Unión Soviética hay cambios con la perestroika y Gorbachev, y luego es la caída del muro de Berlín, el 89, es decir, el comunismo va cambiando, y Sendero, desde esta ortodoxia comunista, plantea, por el contrario, emprender una revolución mundial, como reivindicando como los herederos legítimos del comunismo, del marxismo-leninismo maoísta. Y eso es importante entender esta ortodoxia, porque se va a reflejar igualmente en su accionar. La violencia para Sendero Luminoso es partera de la historia, no solo es el medio, sino se convierte en el fin en sí misma, la violencia. Y cuando vemos, comparando a la tradición insurgente de América Latina, Sendero Luminoso es la insurgencia con mayor responsabilidad de muertes en el Perú, a diferencia, por ejemplo, si pensamos en Guatemala, donde el 90% o poco más es responsable de las muertes y desapariciones, está en manos del Estado y de las Fuerzas Armadas. En Colombia es la autodefensa civil la responsable mayor, y en el Perú es Sendero Luminoso. En ese sentido, eso rompe la tradición insurgente. Y en ese sentido, ¿cuál era el modus operandi que tenía Sendero Luminoso en la década de los 80, 90? ¿Cuál era su accionar? ¿Y qué representa hoy día para los peruanos ese oscuro capítulo de su historia? Sendero Luminoso, digamos, siguiendo esta doctrina maoísta, emprende su revolución del campo a la ciudad. Entonces su foco central, el epicentro de su accionar está localizada en el campo. Son las comunidades rurales, indígenas, amazónicas, donde establece sus primeros cuadros, y es desde donde busca emprender su revolución. En un primer momento tiene apoyo de las poblaciones campesinas, porque llega con reivindicaciones de igualdad, derechos, justicia, que son demandas anheladas. Sin embargo, este autoritarismo de la violencia que desarrolla va a hacer que las poblaciones campesinas se organicen desde bien temprano, 8-3, 8-4, contra Sendero Luminoso, organizados en rondas campesinas. Hay una lucha intensa en las propias comunidades contra Sendero Luminoso. Por eso el número alto de concentración de víctimas están circunscritas justamente en aquellas, en esas regiones. Si pensamos, o sea, según el informe de la Comisión de la Verdad, el 40% de las víctimas están localizadas en Ayacucho, donde nace justamente Sendero Luminoso. 3/4 partes de las víctimas son poblaciones quechohablantes, o sea, poblaciones indígenas, y eso
pues muestra ese paisaje, esa geografía social y étnica de esta violencia desigual que se dio en los 80s. Sendero, entonces, su accionar está centrada básicamente en las comunidades locales, en los pequeños poblados. Es un movimiento muy localista. Y cuando hacia fines de los 80s va avanzando y va concentrándose las acciones en Lima, la sensación la imagen que se tuvo desde Lima era que el Sendero Luminoso iba avanzando hacia la capital para tomar el poder. Esa era la imagen que dejaba su accionar terrorista en la ciudad de Lima. Sin embargo, ese salto, que parecía un salto creciente de desarrollo, fue un salto al vacío. Es una frase que Carlos Iván de Gregori llama salto al vacío, porque no era un salto producto de una acumulación de fuerzas y de desarrollo, sino era un salto porque Sendero Luminoso iba perdiendo bases de apoyo y las poblaciones rurales iban organizándose contra Sendero Luminoso. En ese sentido, cuando capturan a Guzmán en el 92, Sendero ya está bastante debilitado en el campo. Biscatán, donde pasó esta acción este domingo pasado, es una zona que nace como un lugar de reposicionamiento justamente hacia 1984, y es un lugar de reposicionamiento que se va configurando como un lugar importante en la guerra, pero sin mayor importancia, porque es un territorio muy alejado y que con el pasar de los años se fue constituyendo un núcleo reducido que no configura ninguna amenaza frente a la soberanía del Estado. Lo que sí es importante señalar, respondiendo a tu pregunta, es decir, ¿cuáles son los legados de esta guerra que dejó para el país? Uno tiene que ver justamente esta configuración de esta ruptura traumática que en el curso de las vidas y de la historia de estos sectores de la población, rurales, indígenas, en su gran mayoría. Lo que siembra y lo que queda como incrustado en el alma es el temor, sobre todo desde la capital. En Lima lo que prevalece es ese miedo a ese fantasma o a ese posible retorno de la violencia que continuamente vuelve, nos asalta, claro, de tiempo en tiempo en la vida política desde hace varias décadas. Ponciano, tal vez algo que... Ponciano, sí. ¿Y qué pasa con también los excesos que se cometió también por parte de los gobiernos que combatieron a Sendero? Acá hubo una guerra sucia también para combatir a este grupo guerrillero, esta inteligencia contrasubversiva que planteó Fujimori. También acá hubo violaciones a los derechos humanos para combatir también a Sendero. Sí, bueno, cuando el ejército, las Fuerzas Armadas intervienen en la lucha contrasubversiva el 8-3, a fines del 8-2, la escalada de violencia es extrema, es decir, si uno ve las cifras de la Comisión de la Verdad, entre el 83 y 84, el número de muertos y desaparecidos es altísimo. La represión es alta, las bases militares, en el caso, por ejemplo, Cabitos, que es la base principal en la región de Ayacucho, a espaldas de la base, ahí a espaldas mismas está lo que se llama la Hollada, donde se han hallado restos de personas asesinadas, calcinadas, producto de
estos crímenes y estas ejecuciones extrajudiciales. Entonces, las Fuerzas Armadas perpetran igualmente estas violaciones y estos crímenes en los 80s, y en los 90s se desarrollan estos crímenes de manera mucho más sistemática, más selectiva, con objetivos mucho más precisos, pero se da en distintos momentos a lo largo de los años 90. Y algo que es importante para conectar los 90 con lo que viene pasando ahora mismo, el fujimorismo, Fujimori en los 90, justamente para perpetuarse en el poder, ojo que él fue reelecto en el 95 y luego en el 2000 haciendo usos, abusando de la institucionalidad o desmantelando la institucionalidad, quiso perpetuarse, y para perpetuarse lo que hizo es un poco lo que viene pasando ahora, es atizar los miedos, presentarse como el único guardián o garante de la paz y de la lucha contra el Sendero Luminoso, pero a su vez estos gobiernos nunca lograron derrotar completamente, porque permitía justamente este doble juego. El tenerlo permite que en contextos de perpetuación o de endurecimiento de políticas autoritarias, permite renacer estos miedos del retorno del terrorismo, del retorno del miedo, de la violencia, como una manera de hacer política. Y eso se ha perpetuado, es un lastre, probablemente una secuela perversa de esta guerra, entre otras, es justamente el que desde los sectores de poder, de la media en conjunto, en el Perú, no han dado lugar a opciones alternativas, opciones de izquierda. Hay una asociación inmediata a opciones alternativas con terrorismo, comunismo, como amenaza de este retorno permanente a la violencia. Claro. Entonces es una censura, es el ver al contrincante antes que contrincante político, un enemigo a quien se destruye. Entonces es no pensar en la historia en relación al otro, y eso es probablemente la secuela más perversa en términos institucionales, y que se refleja justamente en su plenitud lo que ahora mismo viene pasando en el Perú. Ponciano del Pino, antropólogo peruano, académico de la Universidad Diego Portales, te quiero agradecer esta conversación con CNN Chile. Que tengas una excelente jornada. Gracias, Mario. Bueno, y nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial. Vamos a revisar otros temas internacionales, pero a seguir profundizando en esta problemática que están viviendo nuestros vecinos allá en Perú. Bueno, pero hay otras noticias que marcan la pauta informativa a nivel internacional y las revisamos con Isel Guerra. Buenas noches, Mario, y a todos quienes están en sus casas. Comenzamos este Ojo con en Estados Unidos, donde al menos 9 personas murieron en un tiroteo ocurrido en un parque ferroviario de California este miércoles, entre ellos el atacante. Según la policía del condado de Santa Clara, el sospechoso era un empleado del Centro de Control de Transportes que funcionaba en el lugar y fue abatido por la policía. Al menos otras 8 personas murieron producto de los disparos. Las autoridades aún no entregan detalles sobre el tipo de arma utilizada por el hombre, que ya fue identificado, como tampoco la motivación de este ataque, cuya investigación está en curso. Adicionalmente, un escuadrón de explosivos se dirigió al lugar luego de que las autoridades informaran haber recibido información sobre la existencia de artefactos explosivos al interior del edificio. Y nos trasladamos hasta Bielorrusia. El presidente Alexander Lukashenko defendió el aterrizaje forzado del vuelo comercial en el que viajaba el detenido opositor
al régimen Roman Protasevich. En la que fue su primera aparición pública tras el incidente, Lukashenko aseguró al Parlamento bielorruso que actuó de acuerdo con todas las normativas internacionales, algo que ha sido refutado por la Unión Europea y la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Además, negó que el avión en el que viajaba el opositor haya sido obligado a aterrizar por un caza. Según Lukashenko, la nave militar solo acompañó al avión de la compañía Ryanair ante la eventualidad de una emergencia durante el aterrizaje. Asimismo, dijo que el aviso de bomba llegó desde Suiza, aunque esa nación lo desmiente. Recordemos que el desvío del avión a Minsk y la posterior detención de Protasevich llevó a la Unión Europea a aumentar las sanciones en contra de la antigua República Soviética, prohibiendo además el ingreso de sus aeronaves a territorio comunitario, ante lo cual Lukashenko respondió acusando a Occidente de librar una guerra gélida contra su país. Y cerramos este ojo con el escándalo que protagoniza Boris Johnson luego que su ex asesor asegurara que el primer ministro consideró inyectarse el SARS-CoV-2 en su escepticismo respecto a la gravedad de la pandemia. Esta es solo una de las diversas revelaciones y críticas que lanzó Dominic Cummings este miércoles cuando se presentó ante las comisiones parlamentarias que investigan el manejo de la crisis sanitaria. Durante la sesión, la ex mano derecha de Johnson manifestó que el gobierno británico fracasó en su gestión y reveló que la estrategia inicial del Ejecutivo era alcanzar la inmunidad de grupo por medio de los contagios. Cummings incluso acusó al ministro de Salud Matt Hancock de haber mentido sobre la gravedad del COVID-19 durante las reuniones de gabinete y públicamente, y aseguró que debió haber sido despedido en al menos 15 o 20 ocasiones. En paralelo, el primer ministro Boris Johnson se presentó ante el Parlamento, donde rechazó las críticas realizadas por su ex asesor. Reino Unido entró en un estricto confinamiento en marzo del año pasado y pese a que en los meses siguientes logró controlar su avance, las cifras se dispararon en enero pasado. Sin embargo, los contagios han caído en los últimos meses ante el avance de la campaña de vacunación. En términos del primer ministro, la idea básica era que en febrero el primer ministro consideraba esto solo como una historia de miedo. Él simplemente les decía a todos que era gripe porcina. No se preocupen por eso, voy a hacer que me inyecten con el coronavirus en vivo por televisión para que todos se den cuenta de que no hay nada que temer. El manejo de esta pandemia ha sido una de las cosas más difíciles que este país ha tenido que hacer durante mucho tiempo, pero ninguna de las decisiones ha sido fácil. Entrar en un confinamiento es algo traumático para un país. Lidiar con una pandemia de esta escala ha sido espantosamente difícil y en todas las etapas hemos intentado minimizar la pérdida de vidas, salvar vidas, proteger al sistema de salud y hemos seguido los mejores consejos científicos que hemos podido. Y así terminamos este Ojo con Mario. Muchas gracias, Isel. Bueno, queda nada ya para esta segunda vuelta presidencial en Perú, que va a enfrentar a Pedro Castillo y a Keiko Fujimori, el candidato de izquierda, y la otra, la candidata de la derecha. Vamos a ver cómo llegaron estos dos candidatos después de esta primera vuelta que los enfrentó el pasado 11 de abril. Ahí vemos a Pedro Castillo, que obtuvo un 18,92% de los votos, mientras que la hija del expresidente Alberto Fujimori, Keiko, la líder de Fuerza Popular, obtuvo 13,41%. ¿Por qué están bajos los números? Porque recordemos que se presentaron 18 candidatos a esta elección y solamente estos dos pasaron entonces a la segunda vuelta. ¿Qué dicen las encuestas? Bueno, que Pedro Castillo está liderando las dos últimas que se presentaron en los últimos días de La República, el diario. 44,8% le da a Pedro Castillo de intención de votos y 34,4% a Keiko Fujimori. ¿Qué dice Ipsos América Televisión? 52,6% a Pedro Castillo y acá está un poco más estrecha, 47,2% la batalla electoral. Todo se va a definir entonces el próximo 6 de junio. Recordemos que en Perú hubo una participación en la primera vuelta cercana al 70%, pero hay mucho desinterés también por estas elecciones presidenciales.
Bueno, y para seguir profundizando sobre este tema, volvemos a conectarnos con Lima y vamos a conversar ahora con el periodista David Rivera del Águila, columnista también del diario La República y del portal sudaca.p. David, muchas gracias por estar con nosotros acá en CNN Chile. Y antes de ir al tema de esta masacre lamentable que ocurrió en tu país, ¿en qué estaba la campaña electoral antes de que ocurriera estos violentos hechos el domingo pasado? Buenas tardes, Mario. Un gusto. Como tú has recordado, los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta lo hicieron con un bajo nivel de votación. Tenemos un Congreso muy fragmentado, de hecho. Rápidamente la primera encuesta puso a Pedro Castillo, que es el candidato radical de esta campaña, muy arriba en la intención de voto por segunda vuelta, alrededor de 40%, y a Keiko más bien con 20 puntos de distancia, entre 15 y 20 puntos de distancia según todas las encuestas, ¿no? Luego, en las siguientes semanas, Castillo se mantuvo sin moverse, a veces bajando un punto, subiendo uno, digamos que el margen de error, y la que subió constantemente todas las semanas era Keiko Fujimori. Sin embargo, en las encuestas que has mencionado de este último domingo, el dato importante es que pese a las diferencias que hay entre ambas, tanto en estas dos como una tercera de datum, lo que se muestra es que hay una recuperación en la tendencia al aumento en la intención de voto por Pedro Castillo, y más bien que la votación por Keiko Fujimori o se ha estancado o que la curva que venía mostrando de incremento se ha atenuado bastante. De ahí que las diferencias han comenzado a ampliarse. Este domingo las diferencias que has mostrado son mayores que el domingo anterior. David, y bueno, ahora volviendo al tema en específico de este atentado donde supuestamente habría participado Sendero Luminoso, ¿cuáles son las hipótesis que se manejan allá en tu país respecto a cuál es el objetivo finalmente de este grupo narcoterrorista de cometer este violento crimen? Sí, las investigaciones se están realizando aún, ha habido mucha información, uno podría decir hasta contradictoria. Lo cierto es que en términos de la campaña hubo una politización del hecho muy pronta. Los partidarios de Pedro Castillo o el voto antifujimorista rápidamente señalaron que era una estrategia de Keiko Fujimori para asustar mucho más a la población, porque ha habido una campaña de terruqueo y del riesgo de ser Venezuela con Pedro Castillo. Pero a su vez, los partidarios de Keiko Fujimori utilizaron este hecho para mostrar el peligro que tenía el Perú del retorno de Sendero Luminoso si ganaba Pedro Castillo. Por lo que se conoce hasta ahora, en ese lugar donde ha sucedido el ataque, lo que se mantiene es una columna narcoterrorista. Creo que ustedes iban a tener otras entrevistas en ese sentido, ¿no? Entonces, la versión oficial hasta el momento del gobierno, del Comando Conjunto, es esa. Ahora bien, ayer ha salido el presidente del Juzgado de Paz, a decir de la zona de Vizcatán en el N, a señalar que cuando él presentó la denuncia, no ha mencionado en ningún momento quién la habría hecho, ¿no? Que al fin todo es una especulación. Ha incluso insinuado montajes, ¿no? Porque se encontraron ciertos volantes en el lugar del atentado. Entonces, la investigación se está realizando. Si nos dejamos guiar por lo que ha pasado en elecciones anteriores, uno debería concluir que efectivamente es una columna de los Quispe Palomino, que son los cabecillas de este movimiento terrorista que hay en el Brain. Que es contrario a Abimael Guzmán, ¿cierto? ¿Perdón? Es contrario a la visión que tenía Abimael Guzmán, que era el líder que fue detenido en el 92. Sí, es una facción que se separa de Abimael Guzmán, que todo parece indicar que no tiene ninguna pretensión política en el sentido de tomar el poder por las armas y que básicamente se mantiene como un movimiento terrorista con fines de protección y financiamiento desde el narcotráfico. Uno no podría descartar que sea, como dicen, un estado de la guerra, porque saben que son conscientes de los límites de su poder en este momento, pero esa es la situación que hoy tienen en ese espacio, ¿no? Y además se ha mostrado en estos días cómo en realidad
la cantidad de miembros como el espacio territorial que ocupan se ha ido reduciendo con el tiempo. El problema con ese lugar es que aparentemente es un lugar de muy difícil acceso y por eso se le hace tan complicado a las fuerzas del orden entrar ahí, ¿no? Sí, hablábamos de hecho sobre ese tema con Rubén Vargas, exministro del Interior. ¿Crees que después de lo que ocurrió el domingo va a ser importante ahora lo que ocurra en el BRAEM, que va a ser prioridad para cualquiera de los dos candidatos que llegue finalmente a Palacio Pizarro el próximo 6 de junio? Porque han pasado los gobiernos y la situación en el BRAEM sigue siendo la misma, un total desamparo de parte del Estado en esta región. Sí, no, la verdad es que la respuesta es no. Estuve hace 2 años ahí, en la parte del BRAEM que además había accedido a la reconversión de cultivos para apostar por cultivos alternativos. Tuve la oportunidad de conversar con los líderes, los presidentes de las comunidades, y el abandono del Estado, a pesar de que son población que decidió voluntariamente hacer este proceso, dejar la coca para apostar por cultivos alternativos, el Estado se desapareció y es un problema más estructural, porque no solamente es con ellos. En general el Estado peruano no tiene presencia en los territorios urbanos rurales y en las zonas rurales del Perú, ni en las comunidades indígenas. Y ese es un problema que arrastramos mucho tiempo y hasta ahora no se ha hecho ninguna reforma del Estado que permita llevar servicios públicos mínimos, básicos, a esas zonas del país. David, yo sé que está muy peleada la contienda entre estos dos candidatos, pero a tu juicio, ¿qué le teme más al peruano? ¿Que llegue o que vuelva nuevamente el fujimorismo al poder, o que llegue un candidato de izquierda o de extrema izquierda, como lo han señalado algunos? Mira, yo creo que el tema es ya pasamos la etapa de los miedos. ¿Sabes qué ha sucedido? Es que tanto en la primera vuelta hubo una campaña muy agresiva contra la otra candidata de izquierda democrática, que fue Verónica Mendoza. Propuso cosas que inmediatamente fueron tildadas de comunistas, cuando no tenían nada de comunistas en realidad. Y claro, luego pasa Pedro Castillo, se escapa, digamos, del reflector de la campaña de Pedro Castillo. Él es el que logra representar esa candidatura que promete el cambio, que es lo que la gente está esperando en este momento, según muestran las encuestas. Y claro, ha comenzado ahora la campaña contra él. Entonces el problema es que es como una repetición de la campaña. Luego, se ha frivolizado o el nivel de superficialidad que ha alcanzado el debate del terruqueo o del riesgo que seamos Venezuela es tanto, solo por ponerles un ejemplo, ¿no? Uno tiene, porque es importante entenderlo, uno tiene videos de chicos de ingresos altos en el Perú alertando sobre que le van a quitar su casa, preocupados por cosas realmente ridículas, sus celulares, no sé, hablan, hoy día una veterinaria ha puesto un aviso, ¿no? En una zona, digamos, acomodada de Lima, diciendo que no se reciben perros de familias comunistas. Entonces, la campaña ha llegado a tal nivel de ridiculización que el mensaje de temor se está perdiendo, se está como... como que se está perdiendo, la gente ya no se lo está creyendo. Porque como tú planteas, en esta elección, más que votar por estos candidatos, el voto está siendo por o el no retorno del fujimorismo al poder, que nos mostró todo lo que era en los últimos 5 años, versus el riesgo de que seamos Venezuela. Y por lo que muestran las encuestas, aparentemente lo que la gente está prefiriendo es el no retorno del fujimorismo. Sí. Bueno, acá también se habla siempre en época electoral de Venezuela, ha sido un factor en todos los comicios, procesos electorales de acá, de la región. Te quiero agradecer, David Rivera, periodista del Diario La República, esta conversación con CNN Chile, Conexión Global. Te mando un abrazo. Un abrazo, que les vaya muy bien. Hasta pronto. Bueno, nosotros llegamos hasta acá con nuestra Conexión Global, pero se sigue la sintonía de CNN Chile. Nosotros nos reencontramos mañana.